Bienvenidos mis queridos estudiantes, a esta es la sesión número 4 y este es un resumen de lo que vimos en la clase de hoy, 19 de agosto de 2020, la clase de Economía y Política. Yo soy su docente, Leis Laura Quintana. Bueno, iniciamos contándoles la agenda de hoy. Hoy tuvimos un breve saludo, una observación general, abordamos los problemas políticos y conflictos desde las obras de arte de Botero y de Débora Arango, porque recuerden que esa es la guía integrada, el ser y la estética, desde la cual abordaremos procesos históricos, políticos y económicos de una manera diferente, es decir, desde las obras de arte de artistas colombianos, y finalmente resolvimos algunas dudas e inquietudes. Iniciamos recordando que ese 21 de agosto se vence el plazo para la entrega del plan de apoyo, recomendándoles que el plan de apoyo las 3 actividades deben ser un solo paquete y que no me lo envíen por partes, que visiten el canal, que ya se han subido algunas de las clases, incluyendo esta, y que esta semana iniciaré con el proceso de revisión y calificación. Información adicional para los representantes del grupo: por favor revisen sus correos, que les estamos invitando al Consejo Estudiantil, que ya tuvo la primera sesión virtual. Bueno, el primer punto. Recientemente recibí algunas dudas referente a cómo se resolvía el primer punto. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero de ello es que toda la guía, toda la parte textual de la guía son obras de arte acompañadas de un proceso histórico específico. Entonces, el primer punto debían escoger cada una de estas obras de arte. Cada una de las obras de arte que aparecen ahí. Cada estudiante debe clasificar esta obra, es decir, extraer el nombre, quién la hizo, y describir el proceso histórico que se está retratando en la obra, que se está exponiendo en la obra, y clasificarlo de acuerdo a si es una obra que refleja una actividad económica o una actividad política. En este caso, observaremos la primera obra de arte, que es La Danza del Café, creada en 1937, de Pedro Nel Gómez. Es un mural realizado en el antiguo Palacio Municipal de Medellín. Esta obra refleja la labranza del café iniciada a comienzos del siglo XX en Colombia y que luego se convertiría en el mayor producto exportado de nuestro país. Obviamente este proceso es una actividad económica que obviamente tiene repercusiones a nivel político. Ojo, esto se debe realizar con cada obra de arte que aparece en el texto y requiere leer muy bien. Bueno, entonces, durante la sesión observamos el arte como representación de procesos económicos y políticos. En la sesión anterior habíamos visto las obras de Pedro Nel Gómez y las obras de Rodrigo Arenas Betancourt, que es un escultor también pues antioqueño. Iniciamos con Débora Arango. Es una artista, fue una artista, ya falleció en el 2005, de Medellín. Nació el 11 de noviembre de 1907 y falleció, como acaba de decir, el 4 de diciembre de 2005 en Envigado. Fue una artista y acuarelista colombiana que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista. Es considerada una artista colombiana muy polémica, transgresora, ya que su pintura abordó la crítica social y política, además de ser la primera pintora colombiana en pintar desnudos femeninos. Bueno, en la punta adicional es que si se le pidió a un estudiante que buscara un billete de 2000 y que revisara quién aparece en el billete, y encontramos que aparece la imagen de Débora Arango, pues en honor a ella. Bueno, la primera pregunta que se le hizo a los estudiantes: ¿cuál de estas obras pertenece al artista? Porque se supone que ya habíamos visto y abordado la guía. Vamos a elegir una que no es. En este caso sabemos que esta obra es de Botero, las obras de Botero son muy... Entonces, me parece no, vamos a probar otra vez. Nos devolvemos y vamos a ver que la obra creada por la artista es esta. Bueno, esta obra se llama La salida de Laureano Gómez. Es un óleo sobre lienzo de Débora Arango, creado en 1953. Para Eves Schuster, este cuadro es uno de los más emblemáticos de Débora Arango. Se centra en el corazón de la violencia bipartidista que tantos muertos puso en Colombia. La obra es una especie de elegía al general Gustavo Rojas Pinilla, quien tomó el poder el 13 de junio de 1953 mediante un golpe militar. Con la culata de su rifle está aplastando a uno de los sapos en la calle, los cuales parecen seguir al gran sapo, que por su parte es llevado en una litera por 4 gallinazos. Como se puede ver fácilmente, el sapo gordo representa a Laureano Gómez, también identificado por la faja presidencial,
El líder de esa procesión bizarra es un esqueleto que agita la bandera, conduciendo a sus seguidores hacia un mar de llamas. Indiscutiblemente esa es una obra polémica. El texto que acabé de leer está describiendo los símbolos que aparecen pues en la imagen, y pues que una mujer y una artista se atreviera como a criticar el régimen político de la época es bastante revolucionario, pero además que representen a un presidente como un sapo y que conduzca pues hacia la muerte al pueblo colombiano también es más transgresor todavía. Bueno, entonces tenemos esa primera obra que refleja un evento de carácter político que vivió esta autora y se refiere al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Al golpe militar que él vio y a cómo condujo pues a los colombianos en esa época. Tenemos la segunda pregunta, que también se le dio la posibilidad a uno de los estudiantes que participara, y entonces es: ¿cuál es el tema del cuadro La República de Débora Arango? Hablábamos en la clase que Débora tiene un estilo muy particular en pintar. Como hablábamos de las experiencias estéticas, decíamos que no representan pues como el ideal de belleza al que estamos acostumbrados los poco conocedores del arte. Es una visión bastante crítica, particular. Yo diría que, no sé, bueno, antiestética, no sé, sé poco de arte, pero entonces, de acuerdo al texto leído, ¿qué representa este cuadro? Entonces tenemos la literatura de terror, los miedos de todos los niños colombianos, la violencia en Colombia ejercida por el Estado, los desnudos y la importancia de la mujer. Vamos a elegir una que no es para que vean hacia dónde nos conduce. Entonces nos dice: no, esa es una respuesta incorrecta, y vamos a observar esta: la violencia en Colombia ejercida por el Estado. Entonces nos vamos a devolver. Bueno, esa obra retrata varias cosas. Como ven ahí, hay un ser superior que agarra una paloma, que está representada en el presidente, está la bandera de Colombia, está una mujer que puede ser Débora, pero también puede ser la misma Colombia siendo devorada por otros. Esta obra nos lleva a varias reflexiones. ¿Se parece a esta época? ¿Quiénes han sido en los últimos años estos seres espectadores, promotores y financiadores de la guerra? Es decir, las obras de Débora directamente acusan al Estado de promover la guerra y de mantener esas dificultades que hemos tenido durante tantos años. Está como si se estuvieran carcomiendo al país, pero también es una crítica a la crítica que le hacen ellos a la obra de esta autora. Esta obra fue creada en 1957 y creemos que aún tiene validez porque todavía la corrupción sigue siendo un fenómeno bastante evidente en Colombia. Bueno, tenemos otro de los autores que abordamos en la guía, es Fernando Botero. Es un pintor y escultor antioqueño que actualmente reside en Italia. Las creaciones artísticas de su autoría llevan impresa pues un estilo figurativo, se le conoce como boterismo, y es una identidad inconfundible donde se magnifican las formas y que solemos llamarlo como las gordas de Botero, ¿cierto? Entonces amplía las formas. Desde los niños y un niño, un adulto puede reconocer pues este tipo de trabajo. ¿Cuál de estas obras es de este artista? Entonces encontramos aquí pues el monumento del cual les hablaba la clase pasada, que es de Rodrigo Arenas Betancourt, que se encuentra en la Alpujarra. Tenemos aquí la obra La República de Débora Arango, y tenemos estos dos. Este fue la portada de la clase pasada, que es Alejandro Obregón y de la leyenda del hombre caimán, y por acá tenemos una de las obras inconfundibles de Fernando Botero. Entonces, Fernando Botero, en sus obras, en estas son un conjunto de obras en donde aborda la situación política de Colombia, y en sus palabras dice que en vista de la magnitud del drama que vive Colombia, llegó el momento en el que sintió la obligación moral de dejar un testimonio sobre el momento tan irracional de la historia de Colombia, que al parecer no lo hemos abandonado. Esta obra se llama Un secuestro, es de Fernando Botero y es un óleo sobre tela, creada en el año 2000. ¿Qué representan estas dos esculturas de los pájaros de Botero? Estas dos esculturas se encontraban en el Parque de San Antonio y ahora fueron trasladadas al Palacio de Exposiciones hace muy poco. Entonces los estudiantes, se invitó a un estudiante que participara y eligiera. Entonces decía: representa la fauna colombiana, los parques públicos de Colombia, el sobrepeso en los animales, dado pues la forma del estilo característico del autor, y es un símbolo de rechazo a los violentos. Entonces esta es la respuesta correcta y volvemos a ver por qué. En este caso la respuesta correcta, dado que originalmente
el pájaro fue donado por el maestro Botero en 1994 e instalado en lo que se convertiría más tarde en el Parque de San Antonio. Un grupo terrorista dejó una poderosa bomba que mató a 23 personas durante una fiesta popular en el 95. Esa explosión también deja destruida la escultura que empezó a ser llamada el pájaro herido. El propio Botero pidió que no retiraran los destrozos, donó otra sin que se reemplazara la anterior. Entonces digamos que la gente empezó a llamarlo el pájaro de la paz, y Botero lo vio como un símbolo de rechazo a los violentos. En sus palabras decía, pues debemos continuar en la búsqueda de la paz porque es la única alternativa viable para construir un futuro. Entonces, estas obras de arte todavía se conservan. Bueno, en la guía se afirma que en esta obra de Botero, que es bastante, esa imagen es bastante desgarradora, en esa obra textualmente la guía que se afirma que el sentimiento desgarrador de una nación, que sus obras son un sentimiento, reflejan un sentimiento desgarrador de una nación por luchar contra el olvido, que es un hecho económico, que la vida en el campo colombiano es difícil o que es un hecho de su vida personal. Vamos a elegir la correcta, que es esta, y nos vamos a devolver a la siguiente pregunta, que dice: bueno, el arte es un arma contra todo tipo de violencia. Con estas obras creadas desde 1999 hasta 2004, que son 67 obras, 25 óleos y 42 dibujos, el autor buscaba reflejar un sentimiento desgarrador de una nación, buscando que no se olvidara, pero que también lo superáramos. Entonces son pinturas que se alejan del concepto de arte como productor de placer y se convierten, sin ánimo de enjuiciar, en un golpe directo a las conciencias dentro y fuera de Colombia, en un país sacudido por atentados, por guerra sucia, narcotráfico y secuestro. Bueno, la clase también sirvió para hacerles énfasis a los estudiantes en algunas herramientas que podíamos encontrar en internet para hacer su propia obra de arte, porque uno de los puntos del trabajo era recrear pues hacer una propia obra de arte debido a las circunstancias que atravesamos, es decir, la cuarentena y toda esa enfermedad y el COVID-19. Entonces los invito a cacharrear las siguientes herramientas que están en línea, no necesitan descargarse, y en donde pueden hacer sus propias obras de arte donde reflejen todo lo que estamos viviendo. Entonces una se llama Picasso, DeviantArt, Pierce y Sketchpad. Entonces los invito a que las cacharrean y miren a ver cuáles son los elementos que contienen. Finalmente también recurrimos a un recurso externo que aparecen aquí como enlaces, y es una línea de tiempo donde encontramos como los eventos más importantes de la historia del siglo XX, que van desde desde la guerra en los 1000 días, pasando por el Bogotazo, pasando por el surgimiento de las guerrillas, también el cambio económico, el surgimiento del Banco de la República, el Frente Nacional, y varios elementos, la apertura económica, la Constitución de 1991, el inicio del proceso de paz, varios elementos que es en la historia de Colombia, que marcarían esos últimos 100 años pues, de historia, y que para eso requeriríamos más que una clase. Entonces los invito a que amplíen la información, a que vuelvan a leer la guía, a que hagan la corrección de los trabajos, ya que en esta semana empiezo a calificar. Y bienvenidos a mi clase. Recuerden que ahora en adelante no se subirán esas clases en Zoom debido a que hay que recortarles muchos elementos, entonces se hará este breve resumen. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Les habló su profe Ledis Quintana. Suscríbase si pueden, y si no, envíenme comentarios y sugerencias a mi correo. Hasta luego.